Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Economía. En un video anterior habíamos hablado de por qué Argentina se ganó el apodo de ser la París de Sudamérica, por allá a finales del siglo XIX. Y de paso comentamos muy brevemente sobre una crisis muy fuerte dentro de dicha época. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a atar los cabos que nos quedaron pendientes en dicho video y por ello vamos a hablar de la crisis argentina de 1890. Así que te invito a que respondamos juntos un par de preguntas para entender todo este asunto. Por ejemplo, como ¿cuáles fueron las principales causas de dicha crisis? ¿Qué hay de sus principales efectos sobre la sociedad argentina de la época? Y sin perder de vista qué política llevó a cabo el gobierno para llegar a tal punto. Quédate hasta el final porque en este video vamos a averiguar aquellos puntos claves desde fuentes muy sólidas, tales como los libros de Gerchunov y Yach y el libro del ex ministro Domingo Cavallo de Historia Económica Argentina. ¿Están preparados? Comencemos. Capítulo 1. Contexto anterior a la crisis. Como sabrán de un video anterior que hice, a fines del siglo XIX, Argentina vivía uno de los momentos más dulces de su historia, donde particularmente entre 1880 y 1913 el país creció casi sin interrupciones, a un promedio del 6,5% anual, llegando a ser considerado como uno de los destinos preferidos de quienes decidiesen emigrar desde Europa hacia Argentina. Principalmente este fuerte crecimiento se explica por la llegada de capitales europeos que financiaban la construcción de ferrocarriles y puertos argentinos o simplemente el mejoramiento de dichos puertos y ferrocarriles. Además, por la pronunciada consolidación del modelo agroexportador, iniciado según ciertos autores en el año 1860 y según otros autores en el año 1880, que finalizaría recién en 1930, dado la Gran Depresión. También cabe destacar que en esta época las políticas que fomentaban el libre mercado y la defensa de la propiedad privada eran bastante notorias, así que esto era un punto bastante favorable para este crecimiento económico que habíamos vivido en dicha época, o mejor dicho, que vivieron nuestros abuelos. Según datos de la última actualización del Angus Madison, Argentina llegaría a ubicarse como el sexto país con el PIB per cápita más alto del mundo. Dicha Argentina era un país al cual llegaba un importante porcentaje de migrantes desde Europa, dado en parte, por ejemplo, a la Ley Avellaneda de 1876, la cual se trataba de ofrecerle tierras y subsidios a aquellos que decidiesen emigrar desde Europa hacia Argentina. Y también, dado las condiciones precarias que existían en Europa, ante el crecimiento demográfico, las pocas tierras disponibles y las malas cosechas. Capítulo 2. Las causas de la crisis. Bien, ahora que vimos un poco de contexto, estamos listos para hablar sobre la crisis de 1890. Pero esperen, primero definamos qué entendemos como crisis. Cuando hablamos de crisis económica estamos hablando de periodos de tiempo oscuros que refieren al alteramiento de condiciones que la sociedad consideraba como medianamente establecidas o estables hacia un estado más inestable o incierto de la economía. Esto se traduce a veces abruptamente en un empeoramiento del nivel de bienestar económico, tal como sucedió en la dramática crisis de 1890. La cual particularmente encuentra sus causas principales durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, el concuñado de Roca, que había sido el presidente anterior a él. Miguel Juárez Celman, del Partido Autonomista Nacional, inició su mandato en 1886 y lo finalizó en 1990. Esta presidencia se caracterizó, según Gerchunov y Yach, en su famoso libro, que ahora no me sale el nombre, que lo voy a poner en pantalla, por la simple imprudencia del gobierno referida al incremento excesivo del gasto público que se financiaba principalmente con préstamos internacionales, combinado con una débil estructura monetaria del país. Dicha imprudencia también se justifica por la aprobación de una ley en 1887, enviada al Congreso por parte del presidente Juárez Celman, quien permitió con bajos requisitos a los bancos el emitir pesos papel libremente, con el respaldo de bonos del gobierno, que solo podían comprarse con oro, pero esto es en teoría, ya que esos bancos al final mayoritariamente compraban estos bonos con préstamos del exterior, es decir, de forma imprudente. Cabe destacar que dicha ley trató de hacer lo mismo que la Ley de Moneda Nacional de los Estados Unidos en la época, pero desviándose en dos puntos muy importantes. El primero es que, mientras que allí el dólar era convertible en oro, en la Argentina el peso papel no, por lo que no había obligación de mantener reservas de oro que lo respaldaran.
Además, mientras que en los Estados Unidos los bancos debían comprar los bonos en mercados secundarios, en la Argentina el Tesoro emitía nuevos bonos de oro para vender directamente a los bancos, dispuestos a adquirir el derecho a emitir estos billetes. Por estos motivos se explica la débil estructura monetaria del país que mencioné hace muy poco. Capítulo 3. Estalla la crisis. Pero como se podrán imaginar, el castillo de cartas se vino abajo cuando empezó a circular el temor de los financistas e inversores hacia la idea de que Argentina no podría cumplir con sus compromisos asumidos ante esta débil estructura monetaria que predominaba, dado la imprudencia de los bancos y del gobierno de Juárez Celman, que mencionamos en la sección anterior. Este shock externo generado por el miedo llevó a que se deprecie el peso papel ante una fuerte huida hacia el oro por parte de los inversores que estaban en el país. Esta fuga de capitales fue financiada con venta de oro por parte de las autoridades económicas de Argentina para intentar sostener el tipo de cambio. El resultado, un casi agotamiento de las reservas de oro y un fuerte incremento del peso de la deuda externa que cargaba en los hombros de los argentinos. En este inciso vale la aclaración de que este peso papel es muy diferente al peso que tenemos en el presente, ya que se podrán imaginar el nivel de devaluación que ha significado un peso papel que tenía como reserva, en teoría, el oro en dicha época, a la actualidad que tenemos en reserva simplemente dólares. Y considerando que la Argentina enfrentó periodos discontinuos de inflación muy importantes, en conjunto con 3 hiperinflaciones, como la del Rodrigazo, la de la hiper del 89 y la de 1990. Pero volviendo al tema que estamos hablando, ante esta crisis, el manotazo de ahogado del gobierno ante su imprudencia se tradujo en la venta de ferrocarriles, el privatizar lo que se podía, que no era mucho en realidad, y sobre todo por recurrir a una mayor financiación del déficit vía emisión monetaria, dándole a la maquinita y por lo tanto generando aceleración de la inflación, ya que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, tal como dice Milton Friedman. Por ello, en 1889, al no quedarle un mango al gobierno, este decidió ofrecerle papelitos pintados, o mejor dicho, peso papel a sus acreedores, lo cual no les cayó para nada bien, sembrando de esta forma una mayor inseguridad ante los ojos externos e internos respecto a nuestra moneda, impulsando retiros de depósitos que llevaron a la caída en 1891 de los bancos provincia, hipotecario y nacional, al quedarse estos sin liquidez e insolventes, dado que el oro se había mudado de las cajas fuertes del Banco Nacional a manos privadas, perdiendo más del 50% de sus depósitos y ante una caída mayor al 70% de sus activos, arrasando de esta forma con la reserva de los pequeños ahorristas, destruyendo el sistema de crédito y comprometiendo una gran cantidad de operaciones a largo plazo, dado la confianza que existía en la riqueza del país, que crecía a tasas muy elevadas, y por otro lado, por la fiebre especulativa de los inversores. En este punto también es importante señalar la amenaza de quiebra del banco Badrin Brothers, al suponer que no cumpliríamos con nuestros compromisos, ya que este era muy dependiente de los títulos argentinos, lo cual vale destacar que tuvo un escaso impacto en la economía británica, a diferencia del descalabro que produjo en la Argentina, ya que este banco era británico, y recordemos que en dicha época Gran Bretaña era la potencia más importante del mundo en la época, dado los beneficios que obtuvo dado la primera revolución industrial, que después más tarde la vendría a reemplazar Estados Unidos con una nueva revolución industrial. Esto nos sirve para entender un poco el contexto de la época, pero podríamos ahondar en dicho tema en otro video. Así que pasemos al capítulo 3, consecuencias de la crisis. Y con este caldo de cultivo en forma de un guiso echado a perder, llegamos a la crisis de 1890, dado que como nadie nos quería prestar un mango, el valor de nuestra moneda y de los títulos argentinos se terminaron por desplomar aún más, junto a un aumento de la prima de oro, que hacía más pesada la deuda argentina. Todo ello se tradujo en la disminución del otorgamiento de créditos a Argentina, lo cual debilitó el nivel de actividad de la economía, que venía creciendo a tasas muy elevadas. Un dato de color respecto al asunto es que en 1902, dado la crisis, estalla una huelga general que paralizó a la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del gobierno fue la sanción de la ley de residencia, que le autorizaba a deportar los extranjeros que perturbaran el orden público. Pero ¿qué hay de los números disponibles de la crisis? Se destaca en este sentido que el precio de la tierra en la provincia de Buenos Aires, que había aumentado de un índice de 100 en 1886 a 385 en 1888,
cayó a 95 en 1891. Además, la inflación, que casi no existía entre 1886 y 1888, saltó al 20% en 1889, 41% en 1890 y 56% en 1891. Por otro lado, el impacto en el crecimiento del PIB también fue alto. Durante 1890 y 1891, la caída acumulada en el PIB promedió 15% anual, condiciones que, además de reducir el salario real un 25% y de empeorar los flujos migratorios, llevaron a la renuncia del imprudente expresidente Juárez Celman ante la no tan fallida revuelta del radical Leandro Alem, pasándole el bastón presidencial al entonces vicepresidente Carlos Pellegrini, quien estaría al mando hasta 1992, y quien probablemente conozcas por alguna calle de tu ciudad con algún kiosco que abre las 24 horas. Este nuevo presidente, a diferencia del anterior, se destacaría por su prudencia traducida en la contracción de la emisión y el equilibrio fiscal, junto a una política fiscal conservadora, tras el acuerdo entre el Banco de Inglaterra y Argentina. Además, se destacan tanto el incremento de impuestos a exportación y al consumo, junto a nuevas imposiciones de aranceles, como así también a la implementación de una ley de convertibilidad que crearía la famosa caja de conversión, que haría frente al problema de emisión de los bancos nacionales iniciado con Juárez Celman. A su vez, para desbloquear el mercado de divisas, Pellegrini negoció una refinanciación de la deuda. Otra política importante de la época es la creación del Banco Nación en 1891, dando límites al crédito estatal al gobierno, para de esta forma ordenar las finanzas y restablecer el crédito, de forma tal que se intente reactivar la economía. Final. Como resultado, podemos decir que Pellegrini, al dar la atención a políticas prudentes junto al viento de cola favorable de la producción agropecuaria en la década del 90, hicieron que los préstamos del exterior se reanuden y que la prima de oro baje, dando pie a una edad de oro en Argentina que nos convirtió en uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita y de flujos migratorios, tal como lo comenté en un video anterior. Así que nos podemos quedar con la idea de que lo que ocurrió a partir de 1890 no solo marcó un antes y un después en la historia económica argentina, sino que también dejó lecciones sobre los riesgos de la imprudencia fiscal, la dependencia del endeudamiento externo y la fragilidad institucional. Este análisis explora cómo la crisis económica de 1890 no solo perjudicó al sistema financiero del país, sino que también transformó su rumbo político y social, con comportamientos políticos que nos suenan familiares si los traemos al presente, recordando ese refrán repetido por muchos historiadores de que la historia no se repite, pero que puede llegar a rimar. Bueno, eso fue todo. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta para motivarme a hacer más videos como este, que realmente llevan muchísimo tiempo a hacer y verificar que la información proporcionada sea correcta y que provenga de buenas fuentes. Así que solamente te pido eso, suscríbete y deja tu me gusta. Nos vemos en la próxima y chao.